Buenos días amigos, saludos, estudiantes, colegas, amigos. Vamos a hacer una serie de videos, un número indeterminado. Este sería el primero, módulo 1, para estudiantes de farmacología, de medicina veterinaria de la UNEYEST. Vamos a hacer un tema primero de generalidades de la farmacología veterinaria, que técnicamente hablando es la misma farmacología humana, porque ellos son animales, nosotros somos animalitos también, pero hay detalles adicionales. Así que sí, vamos a hablar de medicina. Pero para aterrizar, vamos a tomar este ejemplo del amigo diazepam, que se lo vamos a administrar a un perrito, porque él en temporada decembrina sufre de movimientos extrapiramidales, llamémoslo temblor nervioso, porque hay unos tipos que dicen: humano gusta explosivo, humano explota. Bueno, asustan al perro, el perro se siente nervioso, se siente incómodo, también preocupa al dueño y tal. El problema no es una enfermedad técnicamente hablando, tal vez sí, no hay examen, no hay evaluación clínica y paraclínica, pero sí veo el movimiento extrapiramidal que coincide con el hecho de los explosivos en la distancia. Y vamos a solucionar medicando al paciente, vamos a usar nuestra farmacología para inhibir estos temblores. ¿Ya? Usamos el diazepam, vamos a hablar más de él. El perro es un perro sano, que sepamos, un perro sano, normal, más o menos 10 kilos, desparasitado, vacunado, sin más síntomas, buenas carnes, etc. El perro está bien. Y el primer concepto que tenemos que pasar es la farmacocinética, que no es un concepto, es un conjunto de conceptos. La liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción del fármaco. Son sustancias, son pasos, son procesos por los cuales se van a someter la sustancia. Ojo, esto responde a la pregunta de qué le hace el cuerpo, las células, el intestino, el hígado y tal, a la sustancia. La libera, la absorbe, la distribuye, la metaboliza y ya excreta. ¿Cuál es el objetivo de la farmacocinética? La excreción. Quiero sacarme esa sustancia del organismo, pero tengo que hacer cosas antes de excretarla, por particularidades de la droga, del paciente, etc. Esto hay que memorizarlo. Y empecemos hablando de cómo entran estas drogas, que por cierto pueden ser tóxicos. Las drogas pueden ser medicinas o venenos o tóxicos. Y tenemos en primer lugar la inhalatoria. Característica principal, liposolubilidad. Es muy liposoluble. Evidentemente, esto está representando un espacio por el cual va a pasar la droga hacia la sangre. Y esto, si nos ubicamos en el intestino, son enterocitos. Si nos ubicamos en el pulmón, son neumocitos. Si esto es un alveolo, etc. La sustancia llega aquí, satura este espacio, y la que está en contacto con la superficie pues va a pasar debido a sus características moleculares. Repito, mucha liposolubilidad. Enteral es relativo o perteneciente al intestino. Enteral, intestino, aunque no significa realmente así. Fíjense que tenemos oral de la boca, bueno, por la boca. Sublingual es realmente en la boca, pero específicamente debajo de la lengua. Y bueno, imagínense a una vaca o a un perro o no sé, tal vez un caballo, usted le metió la aspirina debajo de la lengua y se la quedó ahí. Esto no se usa en veterinaria. Esto no se usa en veterinaria, que yo haya visto. Quisiera verlo si alguien lo va a intentar. Vamos a usar también la rectal, esto sí podemos decir que la usamos, en el espacio llamado ampolla rectal, ¿ya? Y el mecanismo de absorción es igual al sublingual, porque ambas cavidades tienen una mucosa delgada
un epitelio delgado, pero muy, muy irrigado. Hay un tejido conectivo subcutáneo, pudiéramos decir, muy, muy vascularizado, ¿ya? Y bueno, aprovechamos eso. Si esta superficie estuviera externa, los zancudos harían desastre, pero no es externa, es dentro de la boca y dentro de la ampolla rectal. Hay que decir que hay peristalsia y las sustancias en la ampolla rectal tienden a salir si no se absorben rápidamente, ¿ya? Vamos a hablar también de la parenteral, que esto significa, sin más, que está junto a, pero no es enteral, ¿ya? Y tenemos varias. Hablamos en primer lugar, digamos, la intramuscular, la subcutánea y la intradérmica, que yo administro cantidades muy pequeñas, cantidades medidas en cc. Incluso si son animales que pesan 1 tonelada, usted va a meter en un espacio muy pequeño una cantidad muy pequeña. Hablando de cc, de volumen, ¿ya? La cantidad de miligramos que usted meta depende de la concentración, pero aquí lo que cumbre es el volumen. Cantidades pequeñas de volumen y característica aparte que se absorben muy lentamente, porque, bueno, no es que la vía se absorbe lentamente, pero solemos usar sustancias acetosas, sustancias concentradas y tal. La idea es que yo administre una sola inyección y pase mucho tiempo absorbiéndose, ¿ya? Y la intraarterial y la intravenosa, la intraperitoneal, etcétera, vamos a aplicar grandes cantidades. Aquí sí podemos hablar incluso de litros. Usted le mete medio litro que tiene el potecito ese para humano a un caballo y eso no es nada, absolutamente nada. Bueno, no es que no es nada, pero comparativamente hablando con el humano es muy poco. La intraarterial amerita conocimiento anatómico extremo y hay que ayudarse con imagenología, ecosonografía, etc. La intravenosa es la que usamos más comúnmente, y es que las venas están más superficiales, las arterias están más profundas, por eso la intraarterial es un poco más técnica, mucho más técnica. Para nada estoy diciendo que la intravenosa no es técnica. Necesitamos mucho conocimiento y muchas previsiones para no meter la bacteria directamente en la sangre. Estamos. La intraperitoneal, yo puedo meterle 2 y 3 litros a un animal intraabdominal, y eso no significa que le metí 2 y 3 litros a la sangre en 1 minuto. Se queda en la cavidad abdominal y el animal saca conforme vaya necesitando. Se usa poco, se usa para emergencias y tal. Y bueno, tenemos otros. La tópica sería como que la pomada, la loción. Esto generalmente significa a través de la piel, no necesariamente es así, pero sí tiene la particularidad que es una región, bueno, relativamente extensa, pero si lo comparas con el resto del cuerpo es pequeña. Pudiéramos hablar de lo que le pones a una herida, un desinfectante, un antimicótico, un cicatrizante, una pomada en general. Hay incluso esteroides que se meten en pomada, y la característica también tiene que ser muy liposoluble, porque estamos pasando un epitelio que es bastante grueso, aunque sí es bastante receptivo, ¿ya? Él tiene la particularidad de que tiene muy poco paso por el hígado, ¿ya? Es decir, yo quiero que él afecte esta zona y él está cayendo en esa zona. Mientras que si me duele esta zona, lo meto en una pastilla, él va a pasar por la circulación y después el que va aquí. Hay cosas que pasan en ese interín. Mientras que lo aplico aquí directamente, es más rápido. Lo mismo pasa con el colirio, con el óptico, etc. Es local, es directo. Tiene bastantes desventajas también. Y finalmente tenemos otras. Por aquí hablamos de intracardíaca, aquí en parenteral, pero en otras pudiéramos generalmente sí usar jeringas todavía. Estamos hablando de intraóseo. Cuando se hace eso, pero se puede meter y sacar sustancias de la médula ósea, la médula espinal también, de la cavidad uterina, de la vejiga. Está la intrapecal, básicamente eso. Tenemos
intramamario, ¿ya? Aquí hay que conocer anatomía, porque no todas las especies se les puede meter directamente así en la cavidad mamaria, y esa estructura que se forma de la glándula. Hay mucho que decir aquí, pero tenemos que ser ágiles porque si no nos toma todo el día. Hablamos del paso de sustancias a través de las membranas biológicas. Repetimos, esta es la representación de un intestino, esto vendría siendo un enterocito, esto obviamente es la membrana entérica, esto se llama así, y esto sería una estructura que vemos en detalle, comenzando con esto. Esto no lo están viendo, pero es una sustancia. Esto es un fosfolípido. La verdad es que un fosfolípido es una sustancia que tiene una parte que es hidrofílica, ¿ya? Mientras que el resto es lipofílico. Este es un triglicérido modificado con un fósforo. Vamos a unirlo con otras y conseguimos esta estructura que se llama membrana celular. Y aquí conseguimos este canal o este poro. Y ya con esto en mente hablamos de solubilidad. La solubilidad, señores, es qué porcentaje y con qué velocidad yo puedo disolver una sustancia en otra. Y tenemos que conversar sobre hidrosolubilidad y liposolubilidad. ¿Por qué? Porque hay sustancias que se disuelven en grasa, sustancias que se disuelven en agua, pero todas tienen alguito de las dos, ¿ya? Entonces, para que una sustancia pase por aquí libremente, se necesita liposolubilidad. Debe ser de carácter lipídico. Pero si es completamente graso, pues se forma aquí una bola de grasa y técnicamente hablando no pasa más nada, se desecha, aunque tenemos un proceso para la digestión de la grasa, por eso comemos cochino y empanadas y cosas que tienen grasa, llena hueso. Pero la tendencia es que la solubilidad depende de que pase o no pase por la membrana. Ahora, si tiene liposolubilidad cero, ¿qué le queda? Entrar por el poro. Problema, él se satura. El poro se satura. Él tiene que hacer la cola, entonces. Si no pasa por la membrana, va a pasar por una estructura y eso mide la cantidad que va a pasar. Tenemos el tamaño, evidentemente, mientras más grande, es más complejo. Hay mecanismos para, ya vamos a hablar de eso, mecanismos para pasar moléculas grandes, que es más difícil, es más complejo, requiere más energía. Pero mientras más pequeño es más fácil que pase la membrana, que pase el poro, que pase el canal. La polaridad. Necesito, a juro, que sea neutro. Eso significa que es una molécula completa. Porque yo uno un ion positivo con un ion negativo y creo una cosa que es neutra. Así es que ella puede pasar a través de la membrana. Cuando yo rompo, fragmento, ionizo, llámalo como quieras, consigo una mitad de un polo y otra mitad de otro polo. Eso evita que pase a través de la membrana celular. Tenemos, por supuesto, la concentración. Claro, porque mientras más concentrado, hay mayor empuje hacia allá. Las cosas se mueven, las moléculas se mueven de donde hay más hacia donde hay menos. En este caso, sustancia. Si hay mucha aquí y aquí no hay nada, pues se mueve hacia adentro de la célula. Si pasa al revés, pues se moverá hacia afuera de la célula. Ergo, la fórmula es importante. Las del paciente serían, obviamente, que sí, bueno, básicamente la más importante de todas es la hidratación. Los niveles hidráticos, pero también los niveles de electrolitos. La correcta, la homeostasis que llaman, del paciente. Evidentemente, detalles tan tontos como que el animal tiene dientes y muerde, o no sé, la vaca que tiene un rumen que no va a dejar pasar la pastilla, o que la fermentación que el animal, el caballo va a hacer en el colon, X cosas. Todas esas cosas hay que considerarlas al momento de administrar una medicina. Bien,
La farmacocinética tiene pasos y el primero hablamos de la liberación. ¿Qué es la liberación? La salida de la presentación hacia la luz del intestino, si estamos hablando de oral. ¿Qué es la presentación? Vamos a hablar primero, ya vamos para allá, pero primero, biodisponibilidad. La biodisponibilidad es la cantidad que se absorbe del total de la sustancia. Me explico, si yo le doy 1 kilo, ¿cuánto de ese kilo se va a absorber? Si yo le digo 10%, significa que se está botando un 90%. Siempre hablo del ejemplo de que una piedra tiene mucho calcio, 100% calcio. Bueno, hay piedras que tienen sales de silicio, sí, eso es tu imaginación. Entonces, puedo comer una piedra que es puro calcio y decir que comí calcio. No, porque la disponibilidad es muy poca. La concentración, la cantidad de calcio es importante, pero la biodisponibilidad es más importante aún, porque la piedra la vas a botar igual, no vas a aprovechar nada. Necesitas que haya un equilibrio, que tiene cantidad suficiente y biodisponibilidad suficiente. La harina de hueso, la harina de cáscara de moluscos, de animales de mar, la cáscara de huevo, ¿ya? Hay algunos alimentos que traen más calcio que otros, otros traen menos calcio que otros, pero cuando hablamos de alimentos, generalmente tienen una buena disponibilidad, si no fueran alimentos. Mientras que hay sustancias que no se consideran alimentos porque la biodisponibilidad es cero. Y así como hablamos de calcio, podemos hablar de cualquier electrolito, de cualquier proteína, de cualquier lípido, de cualquier carbohidrato, etc. El principio activo es nada más y nada menos que la molécula, la droga. Cuando usted agarra, siempre me viene a la mente el ibuprofeno, porque en mi familia hay unos cuantos viejitos y a ellos les encanta el ibuprofeno. Si usted agarra la pastilla que dice 800 miligramos, eso significa que hay 800 miligramos de ibuprofeno en una pastilla. Si la pastilla pesa unos 2 gramos, significa que hay unos 1200 gramos de otra cosa. El principio activo es lo único en esa pastilla que produce el efecto que yo quiero. ¿Para qué tomo el ibuprofeno? Porque tengo un dolor. Entonces, lo que me produce la analgesia son esos 800 miligramos. Eso es el principio activo. Porque tenemos un vehículo. El vehículo no produce el efecto. ¿Qué hace el vehículo? Transporte. Bueno, sí, transporte. Se le dice también transporte. Contiene a esos 800 miligramos. Diluye. Esto es muy importante porque uno cuando trabaja con grandes animales va a conseguir sustancias muy concentradas. ¿Por qué? Porque son 500 kilos, 600 kilos y yo necesito una cantidad de miligramos suficiente para eso. Entonces, si yo tomo esa solución y se la quiero dar a un perrito de, no sé, 10 kilos, como que estamos hablando, pues necesito fragmentar. Y si es una pastilla es complejo. Y si es un CC, a veces uno tiene que simplemente mojar la jeringa porque la concentración es muy grande. Entonces, esta dilución hay que manejarla. Las casas comerciales la manejan por nosotros tenemos que saber escoger qué comprar. Ese vehículo es un tema aparte, bien interesante. Tenemos además la forma farmacéutica, que es cómo se conjugan estas dos. La forma farmacéutica vendría siendo la pastilla, la cápsula, la pomada, la solución, el jarabe, etc. Y finalmente hablamos de fármaco protegido, porque hay sustancias que yo necesito que no se absorban o que no se afecten en el estómago ni en el duodeno. Yo necesito que se absorban más acá. Típicamente hablamos de probiótico, y es una sustancia que yo quiero que llegue al intestino grueso, al colon. Y si viene aquí, es sometido al ácido, pues no estoy dándole nada. Estoy botando dinero, estoy perdiendo tiempo. Necesito protegerlo, eso se llama fármaco protegido. También le pueden decir cápsula entérica. Tenemos además la absorción. ¿Qué es la absorción? El paso de ya salí de la cápsula y vamos a hablar de el intestino
de la luz del intestino hacia la sangre. Eso se llama absorción. Paso del intestino a la sangre, si estamos hablando de entérico, claro. Vamos a hablar de diazepam, él tiene una absorción muy buena. Es bien interesante que cuando estudiemos la farmacocinética de una sustancia, vamos a terminar hablando de numeritos, tiempo, porcentaje, miligramos, etc. La liberación de las diferentes presentaciones depende de las diferentes variables, pero no se ve ninguna problemática con la liberación, ¿ya? Sin embargo, hay una absorción muy buena. 99%, creo que esto es un mínimo de lo que se absorbe, y la verdad es que es rápido. 90 minutos un máximo, 30 minutos un mínimo, es bien, es muy aceptable. Si yo voy en un avión y me están obstinando el ruido de los niños y tal, ya vieron que yo viajo en turista, vamos a necesitar ese efecto rápido. Y lo que está afectando al perrito también necesita un efecto rápido. Y estos numeritos me hablan de esta característica que se llama absorción, este proceso que se llama absorción específico de la droga en una especie específica, ¿ya? La difusión pasiva vendría siendo un tipo de absorción. ¿Qué significa esto? Lo que hablamos, la droga pasa libremente a través de la membrana, en este sentido, hacia la sangre, por sus características químicas, morfológicas, tamaño, composición y tal. Esto no necesita energía. Tenemos además difusión pasiva pero facilitada porque existen estructuras que facilitan este paso. Hablamos de los poros. Tenemos el transporte activo. Aquí sí estamos hablando de una característica diferente. Por ejemplo, tenemos una bomba sodio-potasio. Hay proteínas que se dedican exclusivamente a sacar la sustancia que usted se pasó una hora estudiando, calculando y haciendo redes y tal. Hay proteínas, por lo menos en las células cancerosas, que sacan eso. Evidentemente aquí estamos hablando donde hay poca concentración a donde hay mucha. Esto va en contra del gradiente, esto necesita energía. Voy a consumir una cosa que se llama ATP, adenosíntrifosfato, y esta fosforilación de estas moléculas va a producir un transporte de las diferentes drogas, de los diferentes metabolitos, gastando energía. Finalmente tenemos la pigmocitosis, porque hay sustancias que son muy grandes, la molécula es muy grande. El ejemplo tipo es la vitamina B12, ¿ya? La cianocobalamina, etc. Vamos a necesitar que la célula, cuando siente enterocitos especiales, siente esta cercanía, pues ella se invagina, crea un hueco, una cueva, y él por afinidad molecular llega y la cueva se cierra. Se forma una vacuola y el animal, perdón, la célula, se comió, sí, se comió. Eso es lo que hacen los macrófagos, por cierto. Pero esto no es comerse, esto es vente para mi equipo, ¿ya? Entonces es un jugador estelar necesario y yo gasté energía necesaria, porque necesito esa molécula. Ok, ahora hablamos de pH, para seguir hablando de absorción. Veamos este gráfico y hay una escala del 7 al 1, perdón, del 1 al 14, el 7 estaría en el medio de la escala, ¿ya? El pH significa literal potencial de hidrógeno, y generalmente uno habla de sustancia, pH de la sustancia, pero realmente es una solución. Cuando usted tiene un agua, le mides el pH y cuando metes la sustancia se pone ácida, ese pH evidentemente es ácido y estamos hablando de moverme hacia allá, hacia el 1. Si yo me muevo del 6 al 1, estoy poniéndome más ácido. El 6 también es ácido, pero el 1 es más ácido, el 5 es más ácido, el 4 es mucho más ácido. Y si me muevo hacia el 14, estoy siendo menos ácido y estoy siendo más alcalino. Para acá no es acá, es hacia acá, es más alcalino, hacia allá es más ácido. Si se fijan, es más comparación, ¿ya? Porque todos tenemos un poquito de altura. La chica que mide 1,60 m
Es alta, solamente se la pones junto a una que mide 1,5 metros. Es baja si la pones junto a una que mide 1,90 metros. Estoy viendo, yo sé quién eres. Entonces vamos a estudiar pH de las sustancias para ver cómo se comportan. El ácido clorhídrico, por ejemplo, tiene un pH típico ácido. Fíjense que aquí en la fórmula veo de una hidrógeno. El hidrógeno aumenta el potencial de hidrógeno. Mientras que aquí no, aquí tengo esta molécula, OH. El hidróxido de sodio vendría siendo más bien alcalino. ¿Qué significa esto? Que el hidróxido de sodio tiene poco pH. Él es realmente alcalino. El ácido clorhídrico tiene mucho pH. Él es básicamente ácido. Pero este mucho se orienta de 7 para arriba. Esta es una cualidad. ¿Ya? Cuando digo ácido y básico estoy siendo cualitativo, no cuantitativo. Y hay cosas que son tipos. ¿Ya? Ácido clorhídrico, como el que tenemos en el estómago, es ácido. El hidróxido de sodio es alcalino. Y ya nos ubicamos, pero igual sustancia. ¿Dónde vamos a poner el limón? Más o menos por aquí. ¿Dónde vamos a poner el jabón? Más o menos por aquí. ¿Ya? Entonces, si nos ponemos a ponerle el número, sería algo así como 7. ¿Ya? Esto no sé, sería 8, 9. Hay cosas que son mucho más ácidas que el limón. Hay cosas que son mucho más alcalinas que el jabón. ¿Ya? Pero podemos tipificarlo cualitativamente. Mientras que el ácido de batería tiene algo así como que 1 de pH. Tipo ácido. El hidróxido de sodio ya dijimos que es muy alcalino. Yo creo que el hidróxido de sodio realmente está por los 14. Sí, 13, 14. Y tenemos una cosa que se llama neutra. Este neutro, repito, si lo comparamos con esto es alcalino. Si lo comparamos con esto es ácido. Pero él es un número de la escala. Está en el medio de la escala, ¿sí? Por cierto, el número lo conseguimos con pHímetro. pHímetro me da un número. Entonces sucede que esta sustancia genérica es ácida. ¿Por qué? Porque tiene este ion H. Si yo tomo esta sustancia y la pongo en un ambiente alcalino, sucede esto. Ella se ioniza, ella se fragmenta. ¿Qué pasa cuando yo fragmento una molécula neutra? Pues ya no es neutra. Hay una parte que es positiva y una parte que es negativa porque son iones. Los iones tienen carga. Y como dijimos, cuando está así, ella pasa la membrana por polaridad. O bueno, en este caso porque no tiene polaridad. Mientras que cuando está así, no pasa la membrana por polaridad. Exceso de polaridad. Entonces, cuando yo quiero que no pase algo por una membrana, aquí nos concentramos en intestino y puede ser riñón, ¿ya? Porque necesitamos que las sustancias pasen o no pasen según el tratamiento que esté poniendo. Pero si ella se le considera ácida y la pongo en un ambiente alcalino como en el intestino, la absorción va a ser poca, ¿ya? Mientras que esta que tengo aquí, que es alcalina, si la pongo en un ambiente ácido, pues se va a ionizar, va a conseguir polaridad y no va a pasar las diferentes membranas. Repito, puedo evitar que se absorba si estamos en intestino y también puedo evitar que se elimine si estamos en riñón. Puedo fomentar que se elimine si estamos en riñón, por cierto. Ya por aquí hay muchas conclusiones que sacar, pero consideren esto, que si yo puedo, hablando de orina, hacer que la orina sea ácida o alcalina con medicina, voy a conseguir que se queden o se eliminen las sustancias considerando qué sustancia le estoy dando. Esto aplica veneno. Yo puedo hacer que el veneno se bote más rápido manipulando la orina. Puedo hacer que algunos metabolitos se eliminen más rápido alcalinizando o acidificando la orina.
Hay sustancias que hacen eso, ¿sí? ¿Ya? Entonces vamos a hablar de distribución. Si hay preguntas de absorción, esto es extremadamente concentrado, pero vamos a avanzar. Distribución vendría siendo ya en la sangre, cómo llega a los diferentes órganos, y empezamos con unión a proteína. Una sustancia, una droga que no se une a proteína va a circular, pero bueno, la verdad es que no va a circular, porque ellos pasan casi que directamente a hígado y después a riñón y se bota. Todo lo que está unido a proteína se salva en riñón, todo lo que no está unido a proteína se bota. Y si está en la orina, pues no va a hacer nada en el dedo que me duele. Ojo. Tenemos una barrera hematoencefálica, esto limita, así como el intestino, así como las paredes de los túbulos del riñón limitan, pues en el cerebro hay una barrera que limita. ¿Por qué? Por liposolubilidad, por tamaño molecular, por concentración, etc. Esto significa que no todo pasa a cerebro, no todo pasa a médula espinal. Hay cosas que sí pasan esta barrera, pero tenemos que tipificarla. ¿Pasa la barrera o no pasa la barrera? Lo mismo pasa, por cierto, durante el embarazo con la placenta. Vamos a conversar más sobre el diazepam y vemos que hay una unión muy buena. Esto puede ser bueno o puede ser malo ya. Hay una unión buena con las proteínas del plasma. Hay por lo menos 4 tipos, hay muchos tipos de proteínas, obviamente sí, pero si hablamos de esta unión con las diferentes medicinas, hay por lo menos 4 principales ya. Hay algunas que son específicas para lo que llamo ácido, moléculas ácidas. Hay algunas que son más inespecíficas, hay algunas que son específicas de los esteroides, de los colesteroles, etc. No nos metamos mucho por allí, pero sepan esto: si no se une a proteína, la verdad es que se está botando. Está botando, y si tengo las proteínas séricas bajas, las medicaciones son muy complejas. Hay que ingeniárselas, hay que aprender a subir la proteína. Ok, lo que tenemos aquí es el siguiente paso, que se llama metabolismo, y bueno, es la transformación. La transformación es el cambio físico de la molécula, de la configuración, de la estructura de la molécula. Y bueno, el señor llega al quirófano, le quitan, le ponen y sale del quirófano y ya no es él. Dice, lo cierto es que ponerle o quitarle una molécula implica ponerle un radical o quitarle un radical, partirla por la mitad, etc. Y eso es cambiar la molécula. Ya no es la molécula, es otra cosa. Y tiene otras características, tiene otras funciones, ¿ya? Generalmente se vuelve más liposoluble, o tal vez no. Lo cierto es que ya no es ella, es otra cosa. Y ahora puede hacer cosas que antes no hacía. Eso se llama biotransformación o metabolismo. El metabolismo, técnicamente hablando, es esto. Vamos a hacerlo, uno simboliza el hígado, pero no es realmente el único órgano que lo hace, es el principal, sí. Y hablamos de un primer paso. ¿Por qué? Porque si usted mete algo por la boca, lo más seguro es que va directamente al hígado. Y si cambia de manera que va a ser eliminado, si llena los papeles para poder ser eliminado, esta sustancia se va a perder, se va a eliminar, pues, y no va a hacer efecto. Si usted perdió el tiempo porque ese cambio hizo que la cosa se perdiera, ella sufrió el primer paso del parto. Pero quedamos en que el cambio va a ser necesario. Generalmente hay drogas que yo necesito que pasen por el hígado para que se activen. El cambio se ve la activación. Y esto significa que hizo el primer paso, pero no es que lo sufrió. Ella pasó por el hígado y cambió. Entonces, cuando uno generalmente usa el término efecto primer paso, suele ser negativo, ¿ya? Pero hay un cambio en el hígado que no es negativo, que es necesario.
El ejemplo, tenemos el asunto este del diazepam. El diazepam tiene que pasar por el hígado para que se reactive. Él llega, tiene una función, un efecto, pero cuando pasa por el hígado se cambia y vuelve a hacer el mismo efecto. Como que él dice, tiene un doble filo. El profármaco es una sustancia que usted compra en la farmacia, viene en la pastilla y le dicen por ejemplo que es vitamina, pero realmente no es vitamina, es un ingrediente para la vitamina. ¿Cómo que un ingrediente? Ni que lo vayan a cocinar, sí, lo van a cocinar, que no va a cocinar el hígado. Entonces el hígado toma este ingrediente y lo transforma en lo que realmente es la vitamina, ¿ya? Entonces hablamos de provitamina, típico de las vitaminas liposolubles, de la vitamina A, D, E, K y tal. Vamos a necesitar que pase por el hígado para que esa sustancia realmente sea lo que dijimos que es. Bueno, en el caso de la vitamina K, además de eso, necesita sol. La vitamina K, sol. La vitamina D necesita sol para este proceso del calcio. El diazepam se metaboliza, pasa por el hígado, cambia. ¿En qué cambia? El desmetildiazepam mayormente, pero tiene otros metabolitos, el temazepam y el oxazepam. ¿Qué son ellos? Ellos son metabolitos activos. El hígado tomó el diazepam y los transformó en ellos. La primera vez que pasan por el hígado, ellos cambian a otra sustancia que cumple, por cierto, la misma función. La función no cambia. Entonces, la primera vez que pasa por el hígado es malo y se pierde, ¿no? Tiene que pasar por el hígado para que ella cumpla su función de relajación y tal. Y la segunda vez que pasan por el hígado sufren otro cambio. Es allí donde se va a eliminar, ¿ya? Vamos a hablar pero más a detalle de otra formación, porque lo que le pasa al diazepam es una cosa que llamamos oxidación. Hay unas enzimas que llamamos citocromo y son muchas, pero aquí vamos a hablar específicamente de dos enzimas. ¿Qué hace el hígado? Hace proteína. ¿Qué son las enzimas? Son proteínas. Entonces hay muchas enzimas proteicas redundantes, muchas enzimas que hacen efectos en los metabolitos y en las drogas. Se llaman citocromo, producidas en el hígado, y específicamente la CYP3A, que es la más común, la más activa, por cierto, la que afecta al, más del 50% de las drogas. Y hay otra que se llama CYP2C19. De estas sustancias podemos hacer un video aparte, eso sería por lo menos media hora. Vamos a conseguirlas metabolizando al diazepam, y por eso conseguimos varios tipos de metabolitos, ¿ya? Entonces estas enzimas son importantes porque oxidan al diazepam, pero en general ellas oxidan a los alcoholes y a los aldehídos. ¿Son las únicas que se consiguen allí? No, bueno, estamos hablando en general, no solamente de diazepam. También conseguimos unas enzimas que reducen para los aldehídos, los éteres y la acetona. Fíjense que un aldehído puede sufrir estas dos cosas. Tenemos hidrólisis. La hidrólisis, señores, sería partir la droga usando una molécula de agua, ¿ya? Entonces yo gasto agua y consigo dos moléculas diferentes. Se puede decir que uno con el agua. Esto es para los ésteres y los glúcidos. Y finalmente tenemos la conjugación. La conjugación es lo que yo les digo y que ya no es el primer paso. La segunda vez que pasa por el hígado, ellos se van a conjugar. Y en el caso de diazepam, se excreta o se transforma en una cosa excretable. Pero es posible que hayan cosas que la primera vez que pasan por el hígado se conjugan y se van. Eso vendría siendo esa pasa y se va. Y no hizo lo que yo quería. Eso es lo que yo llamo sufrió el efecto del primer paso. La conjugación, en el caso del diazepam, produce una conjugación, o sea, se une con el ácido glucurónico. Y aquí, ¿qué significa técnicamente hablando la conjugación? Nada, tú vas a ponerle algo a esas cosas que está pasando por allí, lo estarías metilizando, lo estarías
no sé, sulfatando, glicinizando, mil cosas. Le estás poniendo una cosa, le estás dando una característica adicional. A la hora de chiquita puedes decir que lo estás poniendo más hidrosoluble, menos liposoluble. Cuando va para el riñón, si es liposoluble se puede salvar. Aquí le estás quitando la liposolubilidad, lo estás poniendo más hidrosoluble, y cuando llega al riñón, él se queda en esa orina y se va. Eso es el segundo paso, eso es la conjugación. Pero recuerda que hay cosas que hacen esto desde el inicio. Esto no es una matemática, esto es biología. Entonces no es así como lo estamos explicando. Nosotros lo tipificamos, lo catalogamos, lo masticamos, y es la manera como que más sencilla, aunque se vea complicado. Pero esto se le llama primer paso a cualquiera de estas tres. ¿Ya? No siempre es así, pero así lo llamamos. Y en general la conjugación es el segundo paso. Muy bien. Lo que tenemos aquí sería, bueno, un estudio. Ellos tomaron pacientes, les pusieron diazepam, la sustancia llamada diazepam, y tipificaron a las personas. Bueno, no estoy seguro de los parámetros, pero si esto es una persona que ellos llamaron joven, y esto es una persona que llamaron mayor. Entonces vamos a ver un comportamiento diferente. ¿Por qué? Esta línea negra es el diazepam. Aquí estoy viendo que a las 144 horas, no sé, creo que 2 días más o menos, hubo una eliminación. La concentración en la sangre del diazepam fue de 0. Desde que yo se la di, en cualquier momento veo que ella se va reduciendo hasta que llega a 0. ¿Qué pasó con el diazepam? ¿Se orinó? ¿Se defecó? No está, pero no se eliminó. Entonces, ¿qué pasó? El cambio, cada una de esta unidad sería microgramos por litro, cada uno de estos microgramos pasó por el hígado, y él no pasa todo una sola vez. Bueno, el hígado no es mágico, él gradualmente va transformándolo. Por eso es que conforme pasa el tiempo aumenta esta línea rosada. ¿Qué es esta línea rosada? El desmetildiazepam, aquí lo ven. El desmetildiazepam va aumentando conforme el diazepam va disminuyendo, pero hay un cruce, un máximo, ¿ya? Esto es propio de la sustancia. Vamos a conseguir un máximo, y aquí empieza también a reducirse ambas. Aquí estoy reduciendo el desmetildiazepam. ¿Por qué se reduce el desmetildiazepam ahora? Porque se está excretando. ¿Por qué se está excretando? Porque pasó por segunda vez por el hígado. Aquí hicimos lo que nosotros llamamos conjugación. Vamos a ver la desaparición del diazepam porque se transforma. Vamos a ver la eliminación, primera aparición y eliminación del desmetildiazepam. Lo primero porque se apareció tomando como base al diazepam, y luego porque se desapareció, porque se conjugó y se fue, él se va en la orina. El tema es este. Aquí tenemos el mismo experimento o la misma observación en personas mayores, y si se fijan, pasó el tiempo y él todavía no ha llegado a 0. ¿Por qué? Porque la función hepática merma, la función hepática es menos eficiente. Entonces, convertir el diazepam en desmetildiazepam es más lento, y la excreción, la conjugación del desmetildiazepam es más lenta. Entonces es posible que esta persona se intoxique solamente porque las sustancias se van quedando en el organismo. Malo, sí, tenemos que considerar la edad, tenemos que considerar la función hepática, tenemos que considerar la función renal al momento de administrar una sustancia. Y si yo estoy dando una cosa que no se va a eliminar, el efecto de esta sustancia permanece. Y si es un anticoagulante, y si es una anestesia, y si es un relajante, etcétera, entonces necesito saber este tipo de cosas de la sustancia y del sujeto que estoy investigando.
Está muy interesante este gráfico, de verdad que tiene tiempo en internet y siempre me llamó la atención. Y bueno, hablamos del citocromo. ¿Qué significa esto? Hay sustancias que afectan al citocromo. Hay sustancias que inhiben al citocromo, ojo, hay unas que aumentan al citocromo, a estas dos proteínas, estas dos enzimas, y eso va a ver un efecto en nuestro diazepam, en nuestra droga. Por ejemplo, si yo le doy un omeprazol, el omeprazol va a inhibir a la CYP3A. ¿Qué significa esto? Que el diazepam va a quedarse. El efecto del diazepam va a quedarse. Cuando usted mezcla omeprazol con diazepam, el omeprazol produce un efecto colateral. Me explico, él hace un efecto en unos receptores por allá en el estómago, la cimetidina y tal, hace un efecto por allá antiácido, pero hace un efecto por acá, que es la inhibición de la enzima de citocromo, CYP3A, CYP2C19, y corro el riesgo de intoxicar al animal. Por lo menos sé que el efecto del diazepam, que ya vamos a ver, se ve aumentado. Por lo menos se ha aumentado en el tiempo. Es posible que aumente la potencia. Vamos a hacer todo eso que combinamos una droga con otra. A veces yo quiero potenciarlo, bueno, no importa, vamos a darle cimetidina. Pero a veces sí me importa, porque estoy creando un efecto que no quería, un efecto indeseado. A veces puede ser un efecto mortal. Inhibidores con la droga que debe ser metabolizada por el citocromo va a producir tal vez una intoxicación o muerte. Y entonces tenemos estos de por acá que son inductores de la CYP3A. Esto es todo lo contrario, pero también es indeseado. ¿Por qué? Porque yo le doy una prednisona con diazepam y la prednisona va a inducir, va a aumentar el efecto catalítico de la CYP3A y la CYP2C19. ¿Qué significa esto? Que hay un montón de enzimas esperando al diazepam. En lo que viene raca, y después raca y el diazepam se va. ¿Hizo un efecto? No. El paso fue muy rápido, él saludó y no trabajó. Se fue y hay que pagarle y el condenado pues lo fregó. Bueno, no fue un efecto, fuimos nosotros que no tenemos que mezclar ciertas cosas con ciertas cosas. Eso es lo importante de conocer la interacción, los efectos colaterales, etc. ¿Ya? Por cierto, este conjunto de sustancias son bastante interesantes en este sentido de interacciones, ¿ya? Vean bastante lo que es un antiácido, el ketoconazol, el antimicótico y tal. Vamos a estudiarlos porque es interesante, es importante, es necesario. Pueden evitar que la sustancia haga efecto. Perdieron los reales, perdieron el tiempo. Si la sustancia va a salvar la vida, no le va a salvar la vida. El animal va a morir. O es posible que aumente grotescamente el efecto. Bien, excreción. ¿Quién excreta? La semividad del diazepam, la sustancia llamada diazepam, es de 48 horas. Vamos a tener más o menos diazepam 2 días. 2 días. Recuerden que siempre depende de muchas variables. La biología no es matemática. Y el diazepam se puede llegar hasta las 100 horas. ¿Ya? Que si estoy sumando o estoy metiéndole estas 48 horas en las 100 es relativo, ¿ya? Porque recuerden que las dos sustancias están al mismo tiempo. Y finalmente se excreta en la orina. Se excreta en la orina esta cosa después que la pasan por el hígado. Pero bueno, el riñón es típicamente el órgano excretor. Él es el que filtra, él es el laboratorio del cuerpo. Luego viene en segundo lugar de importancia el pulmón, porque uno bota muchas sustancias, generalmente gases se botan por el pulmón, obvio. Y tenemos el tubo digestivo. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje considerable
de cosas que son generalmente lipídicas en la bilis, ¿ya? Que se va por allí. Tenemos la saliva, ¿sí? Hay sustancias que se botan por la saliva. Cuando usted siente que la saliva se le puso metálica después que se tomó una medicina, lo más seguro es que está alterando la química de la saliva porque está agregando una sustancia que antes no estaba. Tenemos la bilis, no sé por qué la dije 2 veces, porque sí, es posible que la bilis sea una manera, pero el tubo digestivo solo sea un vehículo. Me explico, por allá, por tu intestino grueso, es posible que la sangre pase hacia donde está el kilo. No sé si tengo que explicar lo que significa kilo, o sea, donde está el bolo alimenticio, que llama bolo alimenticio, y se bote. Pasa de la sangre al intestino grueso y se bota. De ahí la importancia de que es lipo y que es hidrofilógeno. Y finalmente las lágrimas y el sudor, obviamente. ¿Qué más? Glándula mamaria, importantísimo, extremadamente importante, señores, porque bueno, tenemos sustancias que se van a consumir. Recuerden que la leche es el alimento del bebé, humano, perro, vaca, lo que sea, y a veces no hay problema, pero a veces sí. Y si es una sustancia que va a cambiar la manera de ser, expresarse, de vivir del animal, pues no debería darle esa sustancia a la madre porque la puede botar en la leche. Y hay cosas que no es, bueno, es salud, pero quiero decir, no es necesariamente legal, pero hay cosas que sí. No se permiten algunas sustancias en la leche. Entonces, si yo las doy durante la lactancia, van a salir en la leche y por ley voy preso. Bueno, no voy preso, por lo menos me confiscan la leche y tal. Pero hay ciertas limitaciones en la exportación, digo, de Venezuela, no sé, para Estados Unidos, para Europa y tal. Por ejemplo, con algunos antiinflamatorios y tal. Hay sustancias que se cree que producen cáncer, por ejemplo. Yo se la doy a la vaca porque es un antiinflamatorio y se desinflama, ¿sí? Pero eso va para la leche y en lo que se lo toma el humano se dice que produce cáncer en el humano. Pero que tiene que ver una cosa con la otra. Tú tienes que no darle esa sustancia a ese animal si esperas sacarle leche y esperas que la consuma el humano. Entonces aquí tenemos que hablar de tiempo de retiro. Tiempo de retiro de la sustancia, ya sea para leche o carne. Continuamos con esto que se llama farmacología molecular. Obviamente estamos hablando de la interacción del fármaco con, pues, molecular, ¿ya? El tema es que hablar de moléculas es extremadamente genérico y evidentemente complejo, porque aquí vamos a tocar el tema de los receptores. Vamos a adentrarnos en receptores con 2 conceptos que me parecen interesantes, ¿ya? En primer lugar tenemos aquí una bodega y entiendan que hay un timbre, hay una ventana y eso hace que una persona desde afuera interactúe con el interior de la bodega y consigue algo, hay una compra, ¿ya? También se pueden atender proveedores por allí y hay una venta, al revés, entra y salen cosas, pero usted no llegó al interior. Usted le dio un dinero y le dieron una mercancía. El timbre hace que haya un cambio adentro. Las personas dicen, mira, no de fastidio, estoy comiendo y viene el cliente justamente al mediodía. Bueno, sale y lo atiende. El cliente, sin entrar, el cliente tocando la superficie de la estructura, consigue algo, hace un efecto. Él hace un efecto para sí y la bodeguita va a sufrir un cambio, ¿ya? Producto de que el cliente llegó y tocó el timbre. Esta bodeguita, quiero que la comparen de una vez con una cosa que se llama receptor metabotrópico. El receptor metabotrópico es una molécula que está en la membrana que recibe a una droga, a una sustancia y hace un efecto. Esta droga
no llega al interior de la célula. Hay drogas que entran a la célula, así como hay personas que llegan aquí. Esto es otra cosa, esto es el mercado. ¿Qué hago aquí? Bueno, también compro, ¿ya? Pero yo me meto casi que hasta el depósito, yo escojo, yo agarro y tal. Yo también modifico el interior del mercado al momento de comprar, pero entro. Así clasifico en dos: las sustancias que llegan a la membrana y afectan a la célula, y hay cosas que entran en la célula y cambian a la célula, traspasando la membrana, evidentemente. Pasan una puerta, mientras que aquí los atienden en una ventana. Y aquí está el asunto del timbre. El asunto de yo tocar el timbre, se produce un fenómeno en el interior. Este timbre es la mejor metáfora de un receptor metabotrópico. Mientras que esto vendría siendo, ya técnicamente hablando, no sé, un esteroide. Los esteroides entran a la célula. Bien. Vamos a ser un poquito más específico en lo que significa receptores. Entonces vamos a conseguir esta bicapa fosfolipídica que llamamos membrana. Ella no es solamente una línea de proteínas, fosfolípidos. Ella tiene proteínas, tiene colesteroles, tiene un montón de estructuras, y vamos a hablar específicamente de qué son estas estructuras que llamamos receptores, y se llaman receptores porque reciben. No estamos jugando a béisbol, esto es otra cosa. Y en primer lugar tenemos unos receptores que se llaman ionotrópicos. Los receptores ionotrópicos son nada más y nada menos que un canal. ¿Qué significa canal? Bueno, esta proteína, una proteína, tiene esta forma como de tubo, pero yo lo puedo cerrar y abrir, como una llave de agua, no sé. ¿Qué hace que se abra o se cierra? Que viene una sustancia y ella es recibida por el receptor, que no se nos olvide. Recibe a un receptor X y ella cambia. Si estaba cerrada se abre, si estaba abierta se cierra, según cuál sea la sustancia, según cuál sea el caso. Entonces, aquí entra una cosa, y generalmente casi siempre hablamos de iones. Estamos hablando de sodio, cloro, potasio, y por un gradiente de concentración el sodio entra, afuera hay más que adentro, el potasio sale, el cloro entra, en fin. La droga tendría por mecanismo de acción abrir el canal. También puede ser cerrar el canal. Lo cierto es que esto es un canal, es una proteína con forma de canal que se llama ionotrópico. ¿Ya? Tenemos los metabotrópicos, que es lo que hablamos allá. Este es típicamente la bodeguita. ¿Por qué? Porque el metabolito, la droga, va a llegar hacia afuera, es recibida por esta ventana, toca el timbre y lo atiende. Llega aquí al receptor. El receptor metabotrópico atiende desde afuera. El receptor metabotrópico cambia el interior de la célula, pero el receptor, que puede ser una droga, puede ser una hormona, puede ser un neurotransmisor, etcétera, no entra. Desde afuera cambia. Y ojo, que no se les olvide que estoy diciendo que hay un cambio y tal, no estoy ahondando porque les tengo cariño y no quiero que se confundan, ¿ya? Entonces tenemos un tercer que son los enzimáticos. Evidentemente que estamos, enzimático es una palabra bien genérica, casi que la estoy inventando yo, pero son diferentes en este sentido. Una enzima es esta sustancia que toma a un sustrato y lo transforma en un producto. Usted piensa en el sacerdote en la iglesia que tiene a dos personas y los transforma en un matrimonio, ¿ya? Ese sacerdote no cambia, él sigue siendo el mismo antes y después de la ceremonia, y es más, véngase el siguiente, lo vuelve a hacer y véngase el siguiente. Eso es lo que hace la enzima. La enzima toma, generalmente rompe
y consigue dos productos. Pero es posible que tenga dos productos y los une y forma otra cosa. Esto es el efecto de una enzima. Evidentemente tiene características específicas, como que esto es una proteína, ella es circulante, ella no está metida, ya no es estructural. Pero esta enzima tiene la particularidad de que sí es estructural. Ella sí está adentro, incrustada en la membrana. ¿Ven? Entonces, por eso digo que no es una enzima, pero bueno, sí es enzimático. Llega un receptor aquí, o una molécula, y aquí hay un efecto que generalmente no siempre es una fosforilación, generalmente de una manera o de otra. Esta fosforilación, recuerden que estamos hablando de gasto energético, del ATP que suelta un fósforo, se forma en ADP. Esto es profundidad, pero entiéndase que son estructuras de la membrana que van a recibir esto se llama un agonista. ¿Por qué se llama agonista? Bueno, porque llega y hace un efecto. Y se clasifican según cómo funcionan. Ellos funcionan con segundos mensajeros. Esto evidentemente hace esto por dentro de la célula, ¿ya? Es llamado enzimático. Mientras que los ionotrópicos pues, solamente se abren. Y finalmente tengo los nucleares. ¿Qué significan nucleares? Bueno, las sustancias, como ya dijimos, al mercado entran. Esta sustancia generalmente es un esteroide y fomenta la producción de una proteína. Generalmente. También es posible que lo inhiba. Vamos a dejar esto hasta aquí. Si quieren ahondar más, pues hablamos de eso. Pero la clase está muy larga. ¿Qué es un agonista y qué es un antagonista? El agonista es la sustancia que llega y hace un efecto. Hay agonistas que son competitivos. ¿Qué significa esto? Que depende de la cantidad que haya. Mientras más agonistas, mayor es el efecto. Mientras menos haya, menor es el efecto. Y puede competir con otro. Concentración. El antagonista es una droga que llega y no deja que el agonista haga su efecto. ¿Ya? Piensen en estas películas donde tiene un protagonista. Vamos a decir que el agonista es el protagonista, ¿ya? Y el villano hace otra cosa. El protagonista hace, y el villano, que no es el protagonista, también hace, ¿ya? Obviamente el villano es opuesto al protagonista. El antagonista no hace nada, pero evita que el protagonista haga su trabajo. El agonista llega al receptor y como está ocupando su espacio, el agonista no puede hacer su trabajo. Entonces en la película hay gente que evita el final de la película. Así se desarrolla más y es más importante, pero no podemos decir que eso no es malo, porque no está haciendo nada malo, simplemente es un obstáculo. El antagonista generalmente es una sustancia que evita, no hay efecto, pero sí hay efecto. El efecto es que el agonista no trabajó. Siempre hablo del asunto de que si yo tengo por trabajo hacer que la moneda tenga un aumento de su valor, no quiero hablar de economía aquí, me encanta la economía, pero vamos a hablar de eso aquí. Pero si yo me levanto un ratico al baño, la moneda empieza a bajar su valor. Vengo rapidito y empieza a subir su valor. El hecho es que el agonista tiene que estar aquí para que haga el efecto. Si no está, su efecto desaparece. Y que desaparezca el efecto es otro efecto. El antagonista ocupa mi silla y que veo, o sea, que se ve cuál es el efecto, la moneda se cae. Él hizo algo, ¿no? Simplemente está evitando que yo suba la moneda, él está evitando que yo haga mi trabajo. La moneda se va a caer por efecto del antagonista. ¿Qué hizo él? No me dejó trabajar. Cuando el agonista no cumple su trabajo debido a que el antagonista se lo está evitando, hay un efecto, sí,
¿Qué hace el antagonista en el receptor? Nada. Suena feo, pero esta es la realidad. Un antídoto pudiera ser un antagonista. ¿Ya? El flumacenilo es el antagonista de los receptores del meloxicam. El meloxicam llega, hace un efecto, y el flumacenilo llega antes que el diazepam y evita que el diazepam haga su efecto. ¿Cuál es el efecto? Bueno, vamos a explicarlo. El diazepam tiene este tipo de receptores. Él llega y junto con otro neurotransmisor que se llama GABA, ellos hacen que entre cloro. El tema es que si no hay diazepam, entra una cantidad de cloro por efecto del GABA. Cuando está el diazepam con el GABA, hay entrada de cloro, pero más, 30 veces más. Entonces, ¿cuál es el efecto del diazepam? Potencia al GABA. ¿Ya? El flumacenilo ocupa estos receptores. El GABA no va a trabajar. Entonces, ¿el diazepam va a trabajar? No tiene dónde trabajar. Entonces, el flumacenilo tiene un efecto opuesto al GABA. Y el diazepam es un potenciador del GABA. Punto. Si usted medicó a un animalito con diazepam y se le pasó la mano y está respirando mal o no está respirando y esa relajación muscular se exageró y la frecuencia respiratoria está peligrosa y el animalito se está poniendo gris o azul, dele el flumacenilo. No sobredosifique, por favor. Tenemos, por supuesto, otro concepto que se llama margen de seguridad. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar con números. Hay una escala. Esto estamos hablando de miligramos kilo. Miligramos kilo para la especie tal. Entonces, el D50, la dosis 50, es la cantidad suficiente para que haya un efecto. Por debajo del D50 no va a haber efecto. O por lo menos no va a haber efecto en el 50% de los casos. Entonces no tiene sentido que yo trabaje por debajo de 12. ¿Por qué? Porque estoy botando los reales. Voy a darle una sustancia que no va a trabajar o no va a hacer el efecto deseado. Por encima del D50 yo consigo un efecto. Podemos decir que esta es la dosis farmacológica. Con el D50 yo consigo el efecto que deseo. Pero no puedo darle hasta que me dé la gana. Por encima de 50 hasta que me dé la gana, no. Porque hay una D tóxica, una dosis tóxica 50. ¿Qué significa esto? Que si yo sobrepaso esto, aquí hay unos números hipotéticos, pero bueno, sí, siempre son números. La dosis 50 es un número en miligramos kilo, la dosis tóxica es un número en miligramos kilo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, tengo problemas, tengo síntomas negativos, tengo enfermedades, tengo cuadros, tengo etcétera, tengo intoxicación. Entonces, entre la dosis tóxica y la dosis 50 se forma un margen en el cual yo puedo trabajar. No puedo pasar la dosis tóxica, no puedo trabajar por debajo de la dosis 50. Esto es el rango farmacológico, este es el margen de seguridad. Hay incluso institutos, creo que hasta internacionales, que ellos determinan este tipo de cosas según la droga, según la sustancia, y a veces hablan incluso de situación. Y además tenemos una dosis letal, ¿ya? Hay una dosis letal que, bueno, mata. No tenemos que hablar mucho sobre eso. Hablando un poquito más en los numeritos de diazepam, tenemos que en el perro entre 0.2 a 0.5 miligramos kilo consigue una relajación. En el gato es de 0.05 a 0.2, bastante menos. ¿Por qué? Bueno, porque los metabolismos son diferentes. Si quiero usar anticonvulsivo, el diazepam anticonvulsivo, pues me permite un poquito más. Y está como anécdota, si usted le da 0.2 miligramos por kilo a un perro, le sube el apetito. Le sube el apetito y come. ¿Por qué? Porque esta sustancia va a hacer efectos a nivel central. Y para terminar de hablar del mecanismo de acción, para que sepan, es el primer video de este tipo que hacemos y hay confusión.
Mecanismo de acción es cómo funciona la droga. Digamos que este señor carpintero es la droga y su efecto es una silla, o un mueble, o un escaparate, o no sé. ¿Ya? Droga, efecto. Si tú me dices, por favor, no lo hagas, que te estoy explicando, que el mecanismo de acción del diazepam es la relajación muscular, estás mal. Ese no es el mecanismo de acción, ese es el efecto. El efecto del ibuprofeno es la analgesia, no es el mecanismo de acción. ¿Qué es el mecanismo de acción? Porque él no es un mago, él es un carpintero. El carpintero no aparece de la nada a la silla, el efecto no aparece de la nada. Hay algo que él hace para que esto suceda. Eso es el mecanismo de acción. Entonces, en este caso, bueno, él serrucha, él corta, él mide, pega, separa, X. En el caso de las drogas, el fármaco hace un efecto, pero en el medio tiene que ir, en el mecanismo de acción, tiene que ir a un receptor, tiene que detener un mecanismo o estimular un mecanismo, tiene que promover o inhibir la salida de X cosa y tal. Ese mecanismo de acción que ya vamos a hablar, tiene que explicarlo. No es que produce tal cosa, eso es efecto. Que yo me tomo el analgésico y se me quita el dolor, efecto es que se me quita el dolor, eso no es mecanismo de acción, que quede claro. Muy bien, lo que tenemos aquí en primer lugar es un gráfico, ¿ya? Siempre que vean un gráfico traten de identificar bien qué es exactamente lo que están viendo, las partes, etcétera. Y aquí tenemos una sinapsis. ¿Qué significa sinapsis? El final de una neurona. Esto es una neurona. Esto es la sinapsis. Es posible, el caso es que hay otra neurona que comienza donde terminó esta. De manera que este puente se llama sinapsis. Y hay, obvio, una antes que se llama pre y una después que se llama post. El tema es que hay una despolarización de membrana que viene desde allá y termina aquí. Comenzó en aquel extremo y termina en el último. Y continúa. Pero para que continúe, hay un neurotransmisor que sale de la pre, llega a la sinapsis y se ubica en la post. ¿Qué hace en la post? Ella, bueno, estos puntitos rosados, naranjas que están viendo aquí, representan a un neurotransmisor y van a ubicarse en un receptor, ¿ya? Aquí pudiera ser salida de un potasio, entrada de sodio, entrada de cloro y tal, o hay esto que llegó y hubo un cambio interior y no hubo ingreso en el neurotransmisor, ¿ya? ¿Qué otra cosa hay? Bueno, hay electrolitos evidentemente que son los que van a estar entrando y saliendo, esto tiene que haber un equilibrio. Hay mil cosas que no están aquí, pero para que no nos confundamos vamos a dejarlo así. Y finalmente tengo una enzima. Esta estructura, esta molécula es crucial para el efecto que vamos a explicar aquí. La enzima lo que hace es que evita una exageración en el tiempo que el neurotransmisor que salió se quede aquí. Es decir, se produjo, salió, llegó y produjo un efecto. Hasta que no llegue la enzima, el efecto va a quedar. Importante, sí, porque si el efecto es la contracción, pues esto se va a quedar así. Y si es el corazón, pues se va a quedar así. Tenemos la secreción glandular. Depende de cuál es la glándula, pues el problema sería grave o no. Depende de qué concentración esté o no esa sustancia aquí y tal. Lo cierto es que la enzima vendría siendo el punto crucial de muchas patologías que tenemos que manejar, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de acción? En primer lugar, que una droga tenga como mecanismo de acción la llegada al receptor. Ella llega al receptor y efectúa su efecto.
ella puede agonizar. ¿Sí? Se dice agonizar, sonó feo. Llega al receptor y produce un agonismo. ¿Qué significa? Que hace un efecto. Hace un efecto positivo o negativo. Estimulante o inhibidor. Puede abrir estos canales y verá si entra o sale lo que sea, o llega este metabotrópico y desencadena un segundo mensajero y tal, o potencia lo que otra sustancia haría, que es lo que estamos hablando aquí, nuestro meloxicam. El meloxicam potencia el efecto del GABA. El GABA llega y abre el canal para el cloro. Él potencia el efecto del GABA, entonces entra más cloro. El meloxicam tiene como efecto la relajación, la sedación, etcétera. ¿Por qué? Porque su mecanismo de acción es potenciar el GABA, y eso es lo que hace el GABA. Normalmente sin droga, pero con el efecto de las drogas, pues sí, llegamos a la sedación. Es difícil contraer los músculos bajo el efecto del GABA, y más aún bajo el efecto de el meloxicam. Otro puede ser el bloqueo de la enzima. Si yo elimino a la enzima, el neurotransmisor se queda, el efecto permanece en el tiempo y en el espacio. Eso generalmente es malo, es una patología, el bloqueo de esta enzima. Así funcionan muchos venenos. De hecho, el siguiente video creo que trata sobre eso. En la síntesis de proteína, aquí generalmente estamos hablando de una sustancia que entra a la célula, como en el mercado, llega o a receptores en el citoplasma o a receptores en el núcleo, y se empieza a producir una proteína. Mil cosas significa eso. También es posible que inhiba a una proteína, según sea el caso. Tema grandísimo. Es posible que su sola presencia, ya no estamos hablando necesariamente aquí, estamos hablando del organismo en general, estamos hablando de la sangre, estamos hablando de mil cosas. Su sola presencia hace que el equilibrio ácido-base se cambie, porque donde sea que usted disuelva bicarbonato va a alcalinizar la sangre, donde sea que usted disuelva ácido va a acidificar la sangre. Y si esa cosa usted la alcaliniza y debería estar ácida, pues estamos hablando de una toxicidad y es malo. Pero si esa cosa debería estar ácida y usted la está acidificando, pues es bueno. Entonces el efecto no es ni bueno ni malo, es relativo. El efecto es un efecto. Los oxidantes, bueno, nada más y nada menos que combinar con oxígeno. Esto básicamente lo que hacen un montón de cosas naturalmente sin necesidad de hacer droga, pero en nuestro organismo hacen eso. Y obviamente el inmunológico. El inmunológico, señores, es otro video, pero nuestras defensas se activan, o parte del proceso de nuestra defensa se activa, o se inhibe. También ahí tienen que ver las cosas para la síntesis de proteína y la expresión de los genes. Y también está el asunto de que reta al sistema inmunológico, que es lo que hacen las vacunas. Me explico, usted va a enfermarse de gripe y su cuerpo produce defensas contra esa gripe, ¿ya? Pero es posible que no se enferme, es posible que una vacuna parezca el virus y el cuerpo reacciona contra esa enfermedad sin haberse enfermado. Eso es lo que hace la vacuna. Y bueno, esas son las maneras en que las diferentes drogas pudieran hacer su mecanismo de acción, ¿ya? Mucho sucede aquí en la sinapsis. Esta sinapsis puede ser una neurona secundaria, postganglionar, pero también puede ser un músculo liso, puede ser una glándula, puede ser un miocito, puede ser un montón de cosas. Y tenemos nervios en todas partes y las neuronas llegan a todas partes. Por cierto, este tipo de sinapsis serían las que afecta el meloxicam. Y la clasificación, bueno, esto es lo más genérico que hay. Esto es según la función, según el efecto que uno ve. Esto es menos medicina, esto es más genérico.
pero lo tenemos que manejar. ¿Ya? Lean y chao. Esta clasificación química es en base a la estructura que ven, y quiero que vean las estructuras. Yo aquí estoy viendo un cuadro beta-lactámico y ve, hay otras estructuras, hay otros átomos y tal, que son casi que lo mismo que esto, pero esa característica, por lo menos del cuadro beta-lactámico, que es esta, la presencia del azufre y tal, me dicen que estas dos sustancias no son las mismas, porque hay diferencias, ¿sí? ¿Ven? ¿Ven esto? Sin embargo, se parecen tanto que yo las puedo agrupar en un grupo que se llama beta-lactámico. Y estoy haciendo referencia a su naturaleza física o química. Y evidentemente su función vendría siendo parecida o la misma. Esto es una ENRO, función parecida, no es la misma función, pero muy parecida. Y es diferente. Como es diferente, no la puedo meter en el mismo grupo. Esta va a matar bacterias, pero generalmente son otras bacterias, otro medio, otra tipificación. Entonces yo no puedo ir a la farmacia y decirle dame un antibiótico, al menos no si te consideras médico. Tú tienes que decirle una quinolona, si quieres una enrofloxacina, o le pides una enrofloxacina. ¿Es válido? Pero no le puedes decir un antibiótico porque ¿qué de estas dos te va a dar? ¿Qué estás queriendo hacer tú? En base a eso, en base a lo que diagnosticaste, tienes que ser específico en este tipo de cosas. Efectos colaterales, efectos secundarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es nuestro diazepam. La característica principal de él vendría siendo primero este cloro, ¿ya? Segundo, este es un cuadro diazepam, y este es un cuadro benzoide. Entonces este grupo de sustancias se llama benzodiazepina, ¿ya? Todas las benzodiazepinas tienen estos dos cuadros, estos no son cuadros, pero bueno, le decimos así, estos ciclos, estas cadenas, y generalmente tienen un cloro. Es pequeño, pasa la barrera hematoencefálica, es hiposoluble, etc. Diferencias estructurales, todas. Funciones diferentes. Y terminando, vamos a hablar del origen, que puede ser natural. Las reinas de los minerales serían las sales, ¿ya? En el asunto de los animales serían las hormonas, tipo insulina, la insulinante, agarraban ese pedacito de animal y le sacaban la insulina. Ahorita se hace a nivel de laboratorio. Vitaminas, usted agarra el hígado, le saca el aceite y eso es un remedio. Las sales biliares, etcétera. Y de tipo vegetal están los alcaloides. Vamos a hablar mucho de los alcaloides, por cierto, en el segundo video. Semisintético, porque técnicamente hablando son cosas naturales, pero tú haces un proceso, ¿ya? En el anterior hay un proceso para sacarlo. Aquí no, aquí hay un proceso para generarlo. Aquí ahí podemos hablar de un proceso genético, porque estas sustancias supuestamente son artificiales, pero estas especies son artificiales y la sustancia es producida por ella naturalmente. Entonces, ¿es o no es sintético o natural? No se sabe, es relativo. Y finalmente tenemos lo que se llama sintético. Esto se produce en un laboratorio y generalmente se suele hablar de que reemplazan un fármaco. ¿Qué significa esto? Bueno, hay una sustancia y esta la va a reemplazar generalmente porque hay deficiencia de ella. El ejemplo típico es esto de la insulina, ¿ya? Y vamos a, bueno, yo por aquí puse de ejemplo el ácido acetilsalicílico. El antes se encochaba la corteza del sauce y la gente se sentía bien, no tenía ni idea de qué rayos tenía esa mata, pero alguien se la tomó y no se murió, pues yo supongo que no está mal, entonces se la tomaron. Lo que sucede ahorita es que se sintetiza, después que se identificó, se sintetiza en laboratorio. Ok, los efectos adversos, cumbre. En primer lugar tenemos la intolerancia. Yo no tolero. Puedo tener una reacción alérgica, esto tiene que ver con inmunología, pero cuando hablo de alergia significa que es una reacción
inmunológica violenta, rápida, por cierto, y potente. Esto siempre hay un efecto en cardiovascular, en respiratorio y tal, pero esto es tan fuerte que puede cerrarme los alveolos y yo no respiro. Yo puedo perder la conciencia, yo pierdo el control de mis vasos sanguíneos periféricos y tal, y puedo morir según la intensidad de la alergia, según la cantidad de alertógeno que estoy ingiriendo. Hay sinergia. Como estamos hablando de efectos adversos, estamos hablando obviamente que se hace una sinergia que me produce mal. Me explico, hay un efecto indeseado y yo lo estoy potenciando. Recuerden que hablamos en el caso de diazepam, ya hablamos de los protectores gástricos, los antiácidos. Pero cualquier cosa que potencie un efecto negativo de otro fármaco, esa sinergia, pues es un efecto adverso. El antagonismo vendría siendo como que al revés. Si yo quiero relajar al animal con diazepam y le doy una cosa que reduzca ese efecto, ya sea porque produce el efecto de despertarlo en otro lugar o porque aquí evita que yo haga mi efecto, entonces eso se llama antagonismo. El primero es fisiológico y el segundo es farmacológico, que es lo que llamamos antagonismo del receptor. Tenemos la idiosincrasia. Aquí estamos hablando del sujeto, del animalito, del individuo, del paciente, porque ellos son de cierta manera. ¿Por qué? Porque así lo dijo Dios, aunque prefiero hablar del ADN. Nosotros somos así porque ese plano lo dice. Y es posible que yo tenga una hipersensibilidad, ¿ya? Estoy hablando de interacción de moléculas con moléculas. Hay una hiperproducción de por aquí X cosa. La miastenia gravis vendría siendo como que existe un cansancio de los receptores o no se están produciendo como deben ser los receptores estos neurotransmisores que van a producir contracción muscular y yo no puedo contraer los músculos. Entonces, si un animalito tiene miastenia gravis, pues es difícil de diagnosticar, pero sí existe, y vengo y le doy diazepam, entonces técnicamente los puedo incluso matar porque la respiración tiene un efecto en la musculatura que ya es estriada de los músculos intercostales, ¿ya? Y ese paro respiratorio mata porque los animales tienen que respirar. La insuficiencia respiratoria severa, obvio, repito, si el animal tiene problemas para respirar y yo le doy diazepam, entonces no debo hacerlo. Y el síndrome de apnea de sueño viene siendo lo mismo. La insuficiencia hepática es más o menos lo que explicamos con el gráfico de allá atrás. Si el hígado está funcionando mal, yo puedo intoxicar con cualquier cosa, incluso con vitaminas, ¿ya? También puedo intoxicar con vitaminas si me paso de la dosis, que la gente dice, no, eso no es nada, simplemente una vitamina. Sí puede ser, es difícil, claro, es difícil, pero si el hígado no está haciendo su trabajo, usted se va a intoxicar. Se va a intoxicar incluso con los mismos metabolitos producidos por usted mismo. Vemos lo siguiente, que son los efectos colaterales y los secundarios. Esto no es confuso, es fácil, pero la gente los tiende a confundir. Yo incluso lo estoy graficando así. Hay un efecto principal y hay un efecto colateral, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos colaterales? Una cosa que produce el fármaco en otro lugar. Esto debería ser al mismo tiempo. Por ejemplo, si usted le da un antiinflamatorio tipo AINES y él hace su efecto allá donde le duele, efecto principal, y hace su efecto en el estómago, efecto colateral. ¿Cuál es el efecto colateral? Una explicación larguísima, pero usted va a tener una úlcera. ¿Eso es malo? Sí. ¿Se puede evitar? Sí. Cuento largo. Pero también podemos hacer un efecto secundario. El efecto secundario es efecto del efecto principal. No es que lo hace en otra parte, sino que esto que pasó aquí desencadena en otra cosa. Por ejemplo, una quimioterapia evita en algún nivel
en algún nivel la multiplicación celular, ¿ya? Esta mitosis se interrumpe. ¿Qué quiero hacer yo? Bueno, hay unas células cancerígenas que se están multiplicando como locas y yo quiero eliminar eso. Pero ese es el efecto principal que desencadena un efecto secundario. 1000 efectos secundarios. Es típico el asunto este de que se le cae el pelo a las personas. ¿Por qué se le cae el pelo? Bueno, porque yo detuve la mitosis celular. No hay multiplicación de las células. Las células que están pueden quedarse, pero ellas van a morir en algún momento. Ninguna célula es eterna y no hay reemplazo. ¿Problema? Sí, bueno, técnicamente hablando, lo del pelo es estético, pero hay muchas cosas. Estamos hablando de la producción de defensas, estamos hablando de la producción de enzimas, estamos hablando de un montón de procesos biológicos enzimáticos. Esos son efectos secundarios de inhibir la mitosis celular, que sería el efecto principal. Entonces el efecto colateral es al mismo tiempo, el efecto secundario es un efecto del principal. Sucede primero esto y después sucede esto. ¿Se entiende? ¿Pregunta? Si me preguntaron a la cámara no les voy a responder. Los tóxicos, bueno, nada menos que aquí estamos hablando ya de lo que hablamos en el pasado sobre la dosis tóxica, superar el estándar médico, superar el rango terapéutico. Y finalmente vamos a hablar juntos, sí, porque la teratogénesis es estas alteraciones que se producen durante la formación de este feto, este ser vivo nuevo, el embarazo. La mutagénesis pudiera ser en esa época o después, pero también estamos hablando de formación de tejido. Y el neoplásico es lo que la gente aquí llama comúnmente como cáncer. Estamos hablando de, puede que sea así o no, tumores, pero es un crecimiento neoplásico porque las células tienen dos características. Una es que cuando una se coincide con otra, deja de crecer. ¿Por qué? Porque así es el ADN. Si eres religioso, ok, así la hizo Dios. Y otra cosa es la multiplicación, ¿ya? Ella tiene límites, que además de que están limitándose una con otra, está el asunto este de la cantidad de energía que consumen y tal. Y cuando no hay alimento, ella siente que es como que momento de limpiar la casa, más bien. Bueno, esas características se detienen. Hay sustancias que detienen esas características, entonces producen cáncer. Hay sustancias que durante la formación del embrión se ven afectadas por esas células. Eso significa teratogénesis. Y según qué tan grande sea el cambio, usted va a cambiar al sujeto, o lo va a alterar, o lo puede hasta matar. Es posible que nazca vivo en una cosa que llama monstruosidad, que es incompatible con la vida. Si el animalito no puede comer, ingerir agua, si lo puede mamar, o si tiene el cerebro expuesto, no sé, mil cosas, eso se llama monstruo y él va a morir. Eso se puede producir por una cosa tan simple como un desparasitante. Ojo con eso. Y bueno, la mutagénesis tiene mil cosas. Se dice que la mutación es una cosa natural. Y si viste Los Hombres X, ella empuja a la evolución. Ese término es de científico, no es de la ciencia ficción. Pero es posible que yo produzca una mutación indeseada, ¿ya? Y bueno, no sé, podemos hablar desde el color de pelo hasta órganos nuevos, ¿sí? Puede suceder, o el mismo órgano pero diferente, deficiencia de una proteína, aparición de una proteína, problemas metabólicos, etc. Todo esto están asociados a síntesis de proteína en base a una cosa que llaman ADN. ¿Ya? Bueno, antes de terminar, quiero tomarme unos minutos. Esto está bien largo, lo lamento, pero sí, es importante que en primer lugar consideres tu nivel. Fíjate que esto está
casi que el lenguaje llano, aunque acepto que esto no es lenguaje llano, pero es que estos son estudios de tercer nivel, ¿ya? Esto no es secundaria, esto no es la escuelita. Estás estudiando medicina y bueno, la medicina es compleja, ¿qué le puedo hacer? Uno trata de simplificarlo. Si no tienes el nivel, tienes que escoger. Me explico, si hay un camino y es el único camino, no hay más camino, y de repente tienes que cruzar un río, escoge. O aprendes a nadar, o te regresas. Cambias el destino. Lo que no puedes pedir es que quítenme ese río de ahí porque yo tengo que pasar, pero yo no sé nadar. No, tienes que aprender a nadar si quieres llegar. O te regresas, es que no es problema. El tema es que, bueno, tenemos cada uno nuestras potencialidades, nuestras características, nuestras facultades, ¿ya? Hay gente que escoge estas cosas porque no les gustan los números, pero la medicina necesita que sepas de números. Si no te gustan las palabras complicadas, el asunto es que hay mucha gente que se metió aquí porque le gustan los caballos, o se metió aquí porque le gustan los perros, pero monta un criadero. Si te gustan los perros, monta un criadero, porque aquí no es que te gusten los perros, aquí te tiene que gustar la farmacología, te tiene que gustar la fisiología, te tiene que gustar la patología, te tiene que gustar la anatomía, te tiene que gustar ni ciencias, no perritos. Si quieres hacerle cariño a los perritos, está bien, te felicito. Yo también tengo perritos y me gusta hacerle cariño, pero no es la función del veterinario, ¿ya? Yo personalmente cuando veo que un médico recibe el perrito, ¡ay, perrito! Me imagino, ¿será que si un pediatra hace eso, la persona no se molesta? Perdón. La otra cosa sería la segmentación, ¿ya? Toma toda esta información y la puedes partir, domina una parte y por supuesto que está en la realidad concatenada con otra, no está separada, pero necesitamos separarla para que nuestro cerebro la acepte. Si te fijas, la universidad partió toda la carrera en materias, en proyectos, ¿ya? Y los proyectos nos parten en clases diferentes. Pues hay que partir, hay que segmentar. La otra es que es un lenguaje clínico. Si no manejas el lenguaje, se te hace difícil. Y bueno, el tema es que si no empiezas, nunca vas a hablar el lenguaje. ¿Cómo hablas tu inglés sin practicar el inglés? Y después que empiezas a hablar, bueno, es menos difícil continuar. Y después que adquiriste más, creo que son unas 4000 palabras, uno habla un lenguaje. Aquí estamos hablando de un lenguaje y no es chiste. Por allí hay un montón de latín, hay un montón de griego y son palabras que no necesito hablar latín, pero sí necesito manejar esa palabra, ¿ya? Es un lenguaje, practícalo. Si no lo practicas, estás fregado. Entonces, no sé, métete en un lugar donde la gente hable chino y estén explicando cómo funciona una puerta. ¿Es difícil el funcionamiento de la puerta? No, pero te lo están explicando en chino. O aprendes chino o no aprendes como lo que te están explicando. Es así de simple. Es un idioma. La otra cosa es que si tienes que simplificarlo, tienes que abstraccionarlo, tienes que volverlo abstracto. Y tú ves el gráfico y ves las partes del gráfico. No le hagas caso a ese montón de nombres, por lo menos no en ese primer momento. Lo simplificas y después que mira si este flujo va para allá y tal, ahí me meto con los nombres. Y después con los detalles de las moléculas y tal. Eso es simplificarlo. Simplificarlo. La mente lo hace solo, pero hay que echar una ayudadita, ¿ya? Por supuesto que tienes que ser organizado. Este es un video que existe antes de la clase. Si tú te preparas antes de la clase, no vas a la clase a aprender, vas a la clase a repasar. ¿Verdad que es buena idea repasar la clase con el profesor que te va a hacer el examen? Pues prepárate antes de la clase y luego después de la clase, ¿ya? Pero es que naguará y tal, y yo quería, no sé qué quería hacer, música, fiesta, X. Después de la clase estudio, bueno, sí, está bien, pero mientras más preparación tenga, mejor.
Mientras más organizado lo hagas también es mejor. Pero no puedes dedicarle 1 hora a la semana. Si la materia tiene 1 hora a la semana, no puedes dedicarle 1 hora a la semana. Si te dan 2 horas a la semana, no puedes dedicarle 2 horas a la semana. Esto es una cosa que te va a dar alimento de por vida. La profesión es de por vida. La gente es médico. Así está durmiendo. O no es. Entonces empieza a comportarte como médico de ya. Métete en la mente que esto es para siempre, no durante el horario que me dieron. Prepárate, ¿ya? Y ahí, bueno, 1000 consejos. El tema es que este no es la primera vez que hago este video, debo ser la tercera. Y ya uno sabe cuáles son las debilidades y sabe cuáles son las potencialidades y tal. Y lo que te digo son consejos. No lo compliques, porque esto de por sí es complicado. Trata de simplificarlo. Y no gastes energía en lo que no debes. Toma las decisiones correctas en el momento correcto, ¿ya? Si no des vida, incluso aplicando todas estas cosas que te estoy diciendo, bueno, no hay problema. ¿Quién te está obligando a que estudies eso? Hay 1000 carreras. Pero no puedo secar el río para que una persona pase. El río está allí. Y la medicina no es comida de domingo, es una cosa que, para empezar, tiene su regla propia. Tienes un montón de procesos que analizar y estudiar. Ojo con eso. Simplemente enfócate y seguramente algún día te vamos a saludar como colega con todo el honor del mundo. Seguramente nos vamos a regresar.